Bienvenidos a Diálogo de Impacto, hoy justamente en donde estamos expectantes ante la decisión que puedan tomar los cardenales electores, esto en el cónclave. ¿Quién será el nuevo papa? El día de ayer justamente inició y nosotros se lo estuvimos transmitiendo todo ese momento solemne y que llama poderosamente la atención no solo a católicos, sino que a todo el mundo. Recordemos que se está eligiendo también al jefe de Estado del Vaticano. Así que todo el mundo está expectante. Han habido ya 2 fumatas, una ayer, una esta madrugada, hora Honduras, y se presume que eso de las 11, entre 11 y 1, porque no son exactos, sino que puede existir ese tiempo, se esté llevando a cabo la tercera fumata, que puede ser decisiva o no. Eso no lo decidimos nosotros, por supuesto. Así que este cónclave que sirve para elegir al sumo pontífice 267 de la Iglesia. Así que le invitamos a que usted esté pendiente. Antes, hay un tema que es muy relevante, si se quiere, porque parece que desde antes de las honras fúnebres del Papa Francisco, ya se hablaba del cónclave, ya habían favoritos, ya se decía quién iba a ser el sucesor, e incluso hasta con calificativos como, hablándolo como Francisco I, Francisco II, en fin. ¿Qué tanto o qué tan sano es eso para iniciar? Bueno, estaremos abordando este y otro tema, por supuesto. Ya los 133 cardenales serán los encargados de elegir al Papa. Recordemos que eran 135, sin embargo 2 por razones de salud o por razones no pudieron asistir, entonces quedaron 133. ¿Cuáles serán los nuevos retos que enfrente el nuevo Papa? ¿Qué retos serán? Muchas veces se espera que se emule lo que hizo el Papa Francisco, digamos, en este caso. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, estaremos abordando también este tipo de situaciones. Y justamente las características que deberá reunir. Ayer hablábamos justamente de la vara alta que dejó el Papa Francisco en el tema de austeridad, por ejemplo. ¿Cómo lo va a manejar el nuevo Papa? Bueno, para ello, hoy vamos a conversar con el padre Víctor Ernesto Ruiz, sacerdote de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, comunicólogo 100%, y agradecemos, padre, que nos acompañe esta mañana en Diálogo de Impacto. Buenos días, padre. Carlos, buenos días y buenos días a la audiencia que nos acompaña a través de la televisión. Qué bueno poder acompañarles también. Padre, ¿cómo ha vivido el cónclave? Quiero decir que ayer, cuando se hizo la inauguración con la misa Religendo Pontifice, entré en una atmósfera espiritual, al punto de que así de manera personal hice un ofrecimiento de ayuno desde la madrugada que comenzó la misa hasta más o menos las 5 de la tarde, en una conexión con todo lo que estaba pasando, como un ofrecimiento, pero también con un sentido de invocación del Espíritu Santo. Conocer los rostros de los cardenales y ver la iglesia viva, que igual está en este contexto de la esperanza del jubileo al que hemos sido convocados, y qué bueno ver la afluencia de peregrinos, la masa comunicacional, que algunos hacen ruido, pero vamos, que se está haciendo, esta mirada está puesta ahí, como decía en el inicio, la mirada está puesta porque no se trata de elegir a un simple jefe de Estado, sino es todo un proyecto de Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo, que elige a Pedro, y Pedro vuelve. Pedro murió, sí, en Francisco, pero Pedro vuelve, una figura teológica de la piedra firme sobre la que está edificada la iglesia, y más con todo la autoridad y la potestad con la que el Señor ha instituido la única iglesia, que es la de Jesús, la Iglesia Católica. Padre, antes de entrar propiamente al tema del cónclave, a mí, por lo menos es mi percepción, falleció el Papa Francisco y más allá de honrarlo, empezó mediáticamente a sonar que el candidato, que este es mejor, esto. ¿Qué tan sano es eso, padre? Lo sano no fue tanto que se dijera y que se especulara, es el ruido mediático, Carlos, en torno a no solo a la figura del Papa como tal, sino la figura de Francisco. Francisco significó siempre noticia y encabezado de noticia
Recordemos que él tenía una característica en su pontificado y era una libertad espontánea de signos, de gestos, de expresiones, simples frases, y las convertían en una noticia. Interesante, ¿no? Porque luego la manera de vender la comunicación, la noticia y de hacer la noticia, incluso sacándola de contexto. Entonces, repito, probablemente no era tanto sino la figura de Francisco la que venían, porque para muchos favorablemente podían inclusive querer que siguiera vivo, querer que el siguiente Papa le dé continuidad a su línea, ¿verdad?, de gobierno o de reinado pontífice o petrino. Pero luego también estaban aquellos que no quieren una iglesia abierta, en salida, como la proponía su santidad Francisco. Entonces yo creo que más ha sido la contaminación sónica del maltrato de la noticia, sobre todo porque pues ahora, estamos en este contexto y todos somos vaticanistas, somos cardenalistas, somos papistas y sabemos todo, ¿no? Por la cantidad de información que nos viene. Claro. Pero si lo vemos a conciencia, para hacer ruido y decir que estamos aquí, llevamos un teléfono, le conectamos un par de micrófonos y ya podemos, sí, quizá transmitir imágenes, pero la noticia para el caso debe ser pues eso, ¿no? La noticia verdadera, la justa, la precisa. Claro, y es que justamente analizando en 2013, estamos hablando ya hace 12 años, la tecnología no está como hoy, padre. Sí. En donde antes quizá había un poco de facilidad, y usted que conoce muy bien de tecnología, había alguna facilidad para poder obtener imágenes, obtener discursos y demás. Hoy día, o sea, el recurso, muchas veces antes que los mismos medios de comunicación se tienen. El recurso comunicacional y sobre todo el arrebato, o diría yo la prerrogativa que se toma cada uno para decir yo puedo comunicar. Claro. O sea, yo puedo difundir, o yo puedo anunciar, yo puedo informar, pero ¿qué? Ponerle filtro a esto, yo creo que ha sido, porque qué triste, ¿no? Viéndolo desde dentro, que la figura del Papa Francisco haya pasado de inmediato a ese juego de comunicacional, de que si ya se estaba vaticinando en el cónclave a los favoritos, que si esto, probablemente, porque los cardenales son seres humanos, pero estoy claro de algo. Al verlos entrar a la Capilla Sixtina, el rostro no es así como aquí vengo, voy con todo, ¿no? Ajá. Porque me hace pensar en las palabras del Evangelio justamente del domingo, cuando cierra y le dice el Señor a Pedro, después del escrutinio del amor, le dice, antes ibas donde querías, pero cuando seas grande, y ahí no hay ningún niño, ningún chavo, ahí hay señores adultos, irás donde no quieras, y otro te ceñirá y harás lo que no quieras. Porque no es que agarrar la batuta, agarrar el cargo del sumo pontífice no es poder, Padre, es una cruz. Claro. Bueno, de hecho, el Papa Francisco no regresó a Argentina, a su tierra natal. Desde ahí demuestra de que dicen que los cardenales no quieren ser papas. Llegan a ser cardenales y luego eso, otro te ceñirá. De hecho, cuando lo llevan a la sala de las lágrimas es justamente eso. Reproducir la imagen de otro te lleva el Espíritu Santo, no te llevan obligado, te lleva el Espíritu Santo, te vestías de cardenal, ahora te vistes de Santo Padre, y aquí podríamos tocar un aspecto del don de Estado, porque los cardenales son obispos, pastores de Grey en particular, de iglesias diocesanas, o están en el gobierno vaticano al frente de un dicasterio, de una organización o alguna misión, algún oficio eclesiástico, pero cuando ya van a la sala de las lágrimas, el que es elegido no va, lo llevan. Por esa razón es de que se dan este tipo de situaciones en donde muchos cardenales lo han expresado, ¿no? Esa chambita de papa, como es decir, es un trabajo es una extenuante. Gracia, definitivamente Claro. Es una gracia, por eso vuelvo el don de Estado, porque quien llegara a asumir, digamos, esta vocación es, digamos, la plenitud del ministerio sacerdotal. Si hablamos del diácono, que es la primera parte, el presbítero, luego el obispo, pero llegar a ser vicario de Cristo es una realización total, porque
ahí sí se realiza de nuevo la página de este evangelio en donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Por 3 veces, le arranca el amor filio, el amor de hijo, luego el amor agape, que es el amor con el que corresponde a Dios para donar su vida, y por eso cada una de las respuestas va acompañada de el apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta, cuida de ellas, porque repito, Jesús quiere amarlo, pero arrancándole el amor de hijo, el amor agape, que es el amor con el que debe donarse y con el que también debe amar fraternalmente a las ovejas que van a estar encomendadas. Esto ratifica lo que va pasando en el escrutinio que pueda, la gente llama deliberaciones en el interior del cónclave, pero debe haber un escrutinio personal voy a votar por este hermano sacerdote, por este hermano cardenal, amando. No es que le va a tirar ahí los votos para tirarle una carga y acabar con él, no, se trata también de hacerlo amando. Por eso el discernimiento, palabra que ha sonado tantísimo. Y que el Papa Francisco vino también trayendo en todo su pontificado, llamándonos para que este mundo que está tan convulsionado tenga, pues, digamos, esos chispazos de lucidez. Padre, para que la señora que en este momento está preparando las tortillas, que está preparando el desayuno, que se está preparando para ir a trabajar. Y que está viendo la tele. Está viendo BTV, por supuesto, escuchándonos a través de Acción Radio. ¿Cómo entender el cónclave? En palabras muy sencillas, es un retiro espiritual muy, muy semejante a Pentecostés. Solo que en este contexto, para elegir al primero entre iguales, para elegir a Pedro, no se va a elegir a otro Francisco, ni se va a elegir a otro Juan Pablo II, ni a otro Benedicto XVI. Se va a elegir al mismo Pedro, a quien el Señor lo consignó o le dio la potestad para estar al frente de la iglesia. Hoy justamente en horas de la madrugada, ¿estaba despierto, padre? No, ya... Yo igual, yo me enteré ya hasta despuesito. Ya la escribí anoche. No me Padre, de acuerdo a la historia, por lo menos de los 2 últimos cónclaves, de Benedicto XVI y de Francisco, se llevó a cabo en la tercera fumata. Estamos próximos, en unas horas, para que... Con Benedicto se hizo en la tercera. Sí, con Francisco igual. Con Francisco fue en la primera de la segunda fumata. Sí, es que si sumamos las horas son como 24 horas, digamos, pero digamos el segundo día de cónclave. En el segundo día Benedicto en la primera fumata. Ajá. Y con Francisco en el segundo día, pero en la primera votación de la segunda fumata. Correcto. Así que es muy probable que hoy se dé, pero eso nosotros no lo podemos determinar. Digo, ¿cree usted que puede ser un cónclave largo o extenso o breve? Quisiera albergar en lo que mi corazón es sentido, porque le decía, claro. Entré con mucha intención desde la inauguración de esta Eucaristía que vemos en pantalla, en una conexión espiritual, de pedir la presencia del Espíritu. De hecho, desde antes de las 10 de la noche, anterior al inicio de la misa, he estado con el Veni Creator Spiritus, una oración que tiene más de 1000 años, que suena en la iglesia con toda fuerza, pidiendo el Espíritu Santo, nada más pidiendo el Espíritu Santo para que haga esta labor es un acto humano la elección, pero quien sugiere o quien mueve interiormente los corazones es el Espíritu Santo. Entonces, he sentido, y quiero pensar que puede ser así, que es hoy. Sí. A la 1 de la tarde de este día, hora nuestra, sabremos por dónde. Porque después de la fumata de ayer y las 2 elecciones que ya se dieron en el inicio de este día, ya hay punteros. Sí. Ya por lo menos 5 ya están fuera de lista, y los punteros pueden ser no necesariamente los favoritos. Ajá. La sorpresa, tenemos que abrirnos a la sorpresa, pero también podemos situarnos en lo siguiente. Es tan grande, es tan vasto el número de cardenales, 133 votantes, incluyendo el que está en la habitación, ¿sí? Entonces, pueden todavía dilucidar, son tan universales porque son del último confín, sí. No se conocen, y de repente en las presentaciones de las congregaciones que hubo, congregaciones generales previas,
se presentaron los puntos: evangelización en primer lugar, educación, migración, la guerra, o más bien la paz, entre otros. Son nueve temas que se tocaron en las congregaciones generales, pero ya dentro de la capilla se pueden presentar ellos con su actitud, con su personalidad, no digo con su campaña, pero claro. Es decir, su criterio, su espiritualidad, y probablemente dentro de este grupo se denote una asamblea donde se identifique, para el caso, la espiritualidad, el amor por la iglesia, la visión de la iglesia y de la humanidad, y tal vez por esto, suponiendo, ¿verdad?, que esto es lo que presentan y lo que hablan, por ahí, entonces van reconociéndose, identificándose y van haciendo el checklist para poder luego colocarlo en la papeleta. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en algunas intervenciones que ha tenido en medios, hablaba justamente de que este es un cónclave que tiene muchas variantes, partiendo de que de los 133 electores son cardenales creados en consistorios por parte del Papa Francisco, es decir, que es su primer cónclave. 99 de los 133 fueron creados por su Santidad Francisco. Es decir, su primera experiencia en cónclave. Es correcto. Imagínense, son 5 que vienen todavía de la experiencia de Benedicto, de San Juan Pablo II. Luego 99 de Francisco, el otro resto son de Benedicto, del Papa Benedicto XVI, de feliz memoria. Interesante, porque sí. Ese dinamismo hay algo que quisiera aportar en términos de la memoria de nuestro querido amigo Nelson Danilo. Claro. Aquí se está realizando lo que hace a la iglesia ser iglesia: la tradición apostólica, o la apostolicidad de la iglesia. No es una iglesia solamente humana, sino edificada en la roca firme de los apóstoles, y en este caso del apóstol Pedro, que es el que está, digamos, sobre el tapete, no como tema, sino como lección. Nombre que no se puede utilizar, por ejemplo, porque el Papa adopta un nombre, ¿no? Benedicto, que ha sido utilizado 16 veces, Juan 23 veces, pero un nombre que no se puede utilizar es Pedro. Porque sería como Pedro es Jesús, ¿no? Y no podría un papa llamarse ni Jesús ni Pedro. Sí, correcto. Sí, interesante. Y esto, pues, en razón de lo que dicen los que saben, dependiendo del nombre que adopte, sabremos si puede ser, digamos, más conservador, más tradicionalista, o más progre, que han querido tergiversar esto, ¿no? Yo creo que la iglesia no puede ser progre en función de una evolución como son los tiempos de la modernidad, cambiantes vertiginosamente. La iglesia lo que hace es responder a las realidades humanas, realidades eclesiales, por supuesto, con una visión del Evangelio, y no se trata de que la iglesia evolucione por los caprichos de interpretación, de decir, por ejemplo, la iglesia ya va a aprobar el matrimonio igualitario, o la iglesia va a aprobar el tema del sacerdocio en las mujeres, porque decía justamente San Juan Pablo II, allá por los años 90 y creo que 96, más o menos, decía, la iglesia no tiene autoridad para poder cambiar la norma esencial del dogma, en este caso, correcto, del sacramento del orden. O sea, con todo, la iglesia, siendo el Papa, y lo dice, ¿no? De igual manera en el caso del matrimonio. Los sacramentos son esa verdad de fe con la que la iglesia tiene también una constitución sólida de ser depositaria de la fe y al mismo tiempo transmisora o facilitadora de la gracia. Entonces, pero esto ya está realizado en ella como madre y como maestra. Entonces no puede venir por la exigencia y la demanda del mercado. Queremos casarnos porque pues nos amamos, pero la esencia y la verdad, la naturaleza y el diseño original, digamos, del matrimonio ya está definido desde la Sagrada Escritura, acompañada por el magisterio, pero también por la tradición. Entonces, y que la tradición no es costumbre en este caso. Entonces no se puede modificar. Y te digo esto en razón de si se señala a los cardenales como los tradicionales conservadores y los progres, es un error de
calificarlo, porque no son esas cosas, son cardenales votantes, futuros papás o no, papábiles, como se les dice, pero no es que hay un ala de derecha y un ala de izquierda. Eso no funciona en la iglesia porque, en primer lugar, hay una jerarquía vertical de Jesús a Pedro, que será el vicario, en este caso el electo, y luego toda una colegialidad, pero no hay una democracia como para suponer que podemos tener ese pensamiento. No, el pensamiento, el sentimiento, dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo, más allá de los pensamientos. Los pensamientos humanos pueden ser equívocos, erráticos, pueden ser caducos. Yo pienso de esta manera, pero mañana cambio de pensamiento. Tenemos por aquí un aspirante a la política que no sabe lo que piensa. Padre, pero ya vamos a estar hablando justamente de ese dogma tan importante que tiene el Papa. ¿Qué características debería reunir? Aunque ya, si humanamente las pensamos, pues ya sabemos, un Papa cercano, un Papa solidario. Pero ¿cuáles deben de ser realmente? Yo lo diría en una palabra, Carlos. Carismático. Sí. Carismático. Porque creo que si hablamos de eso, los carismas del espíritu le pueden brindar el ser tan espiritual como también ser tan humano, y esto le puede permitir responder a la iglesia o ayudar a que la iglesia responda para iluminar las realidades humanas, las realidades del mundo, y en este caso las que en este tiempo tan conflictivo, decía el cardenal Re en la homilía de inicio del cónclave, este llamado a la unidad en la diversidad, y sobre todo a no buscarse, sino buscar o hacer que la gente busque a Cristo. Bueno, qué interesante. Miren, ustedes que nos están sintonizando a esta hora, estamos hablando justamente del cónclave, un tema que ha llamado la atención, no solo desde ayer que inició, sino desde semanas atrás se ha venido hablando del cónclave y de las características que debe tener el sumo pontífice, y que estamos probablemente ahora de conocerlo, pero eso no podemos, a mí sí me parece un acto irresponsable, y no sé si lo comparte, padre, empezar a decir, es que él, porque esto y lo otro. Seguramente hay favoritos, ¿no? Yo quisiera que fuese uno, digamos, pero lo que yo quiero y la decisión que se va a tomar en el cónclave es totalmente opuesta. Pero hoy hasta en Las Vegas, padre, las casas de apuestas están facturando. Sí, bueno, vamos a decirlo como es. En el marco, digamos, del tema mediático, la iglesia vende. Y si la llevamos a otros espacios como las apuestas, esta es una ocasión para que se puede prestar. ¿Por qué la iglesia es asediada y por qué la iglesia es atacada? Pero más bien, ¿cómo la iglesia está defendida? Porque dice el Señor Jesús, a propósito de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del mal no la van a vencer, pero no dice que no la van a atacar. Y entonces esto puede también interpretarse como asedios por el hecho mismo de que si hay favoritos, calificarlos de uno u otro modo, y que la iglesia sea justamente esa ventanita que le puede ser rentable a las casas de apuestas, a los medios de comunicación que hacen ruido mediático en torno al tema sin saber, sin conocer y sin, sobre todo, respetar, porque claro, esa es otra cosa. Hay ahora 5.000 medios de comunicación oficiales acreditados, un número mayor de 30 idiomas, sí, entre los que cubren el evento propiamente del anuncio del nuevo pontífice, porque no se puede decir, estamos cubriendo el cónclave. Claro. No, en la logia Vaticana, donde está el balcón donde se va a presentar al nuevo pontífice, es lo único, lo que está pasando adentro, inclusive porque hay que decirlo, a propósito de todo el mecanismo del aparato comunicacional, es el más estricto, como por el caso tuvieron que tomar las medidas y aplicar sistemas de seguridad hasta para la interferencia. Bloqueo de señales. Exacto. Entonces, ha sido vasto la forma en que han tenido que preparar, prevenir, porque es eso, la iglesia como tal es en sí misma, ella como institución, la de Cristo, pero es humana, y dentro y fuera hay hombres que pueden equivocarse. Y ojalá pues que los cardenales no se equivocaran o no se equivoquen si a alguno se le ocurriera por ahí haber guardado
un aparato para comunicarse al mundo exterior, porque ahora mismo están solamente excomulgados. Quiero referir a esta parte, si puede ser breve el cónclave. Yo digo, vuelvo, porque me mueve muy a propósito de que estábamos muy cerca del domingo tercero de Pascua, y esta semana que comenzaba el cónclave, con las horas que lleva ya, y ese escrutinio que le hace el Señor a Pedro. Dice que después de que se encontraron en el Tiberíades y que Pedro había dicho, me voy a pescar, y los discípulos dijeron, nosotros vamos contigo. Pedro se va a su quehacer, pero ya sin pensar en Jesús, porque no saben guardar el duelo, y tiene que madurar el amor como tiene que madurar la fe. Entonces este movimiento de volver a lo habitual, de volver al hombre viejo, pongámosle, era pescador de hombres, pero volvió a pescar. Y entonces pasaron la faena y dice, ¿han pescado algo, muchachos? Nada, Señor. Que si están sin Él, lo que pueden pescar es impotencia, fracaso, frustración, quién sabe, divagación y extensión del tiempo perdido. Pero si escuchan la palabra, echen las redes a la derecha. Si escuchan el mandato del Señor, dice que la pesca fue abundante, y habla el texto sagrado de 153 peces. Algunos dicen especies, para decir que el agua tenía mucho que dar. Pero más allá les sirve la comida, vengan a comer. Pero luego sacó a Pedro, y aquí viene, saca a Pedro aparte, y esta privacidad o esta intimidad no es, porque hoy se habla de transparencia y de verdad, y se reclama esto. Pero en el cónclave no podemos pensar en esto para tergiversar lo que realmente pasa. Ahí lo que hay es intimidad con el Espíritu, intimidad con la Iglesia, que es la que se está ocupando de esta elección, y es privacidad evidentemente, porque así como el Señor sacó al hombre que le presentaron, que no escuchaba, que no podía hablar, y dice, lo sacó del pueblo, y luego con saliva le metió el dedo en el oído y le tocó la lengua, y le devolvió inclusive al otro que veía como a los hombres como árboles. Entonces los separa. Así separa también a Pedro en este diálogo para preguntarle si lo ama, y luego lo consigna en un sígueme, en el final de la página. Aquí está pasando lo mismo, porque el sígueme también va a ser posible cuando ya esté presentado como pontífice, el nuevo elegido. Bien. Bueno, interesante reflexión la que estamos escuchando en este momento en Diálogo de Impacto. Yo quiero invitarles a ustedes, si tienen algún mensaje, pueden compartirlo al 3182-5600. Después de la pausa seguiremos abordando otros temas, porque la Iglesia, como lo decía el Padre Víctor, pues ha sido muy cuestionada. Y en el caso del Papa, por ejemplo, cuando dijo que por qué, que dio una bendición, ¿quién soy yo para juzgar, por ejemplo, en el caso de la comunidad LGTBIQ+, fue criticado por un sector, pero aplaudido por otro? Lo estaremos abordando después del corte. Ya regresamos, quédese con Diálogo de Impacto. Ya volvemos. Seguimos en Diálogo de Impacto. Nos acompaña el Padre Víctor Ruiz, quien es sacerdote de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, además de ello con muchas otras características, un comunicólogo de primera. Él ha estado en grandes eventos siempre compartiendo a la luz de la palabra lo que se vive en este caso, como estamos ya en el segundo día del cónclave. Antes de ir a la pausa, yo les hablaba justamente de cómo el Papa Francisco fue criticado en aquel regreso del viaje apostólico, en donde dijo, ¿quién soy yo para juzgar o señalar a aquellas personas que tienen algunas condiciones sexuales y que han visto como enemigos siempre a la Iglesia? Por ejemplo, puntualmente la comunidad LGTBIQ+. Fue objeto de crítica, pero también aplaudido por otros, porque es que la Iglesia, Padre, y me corrige, nunca ha cerrado las puertas a nadie. Sencillamente pide que se haga lo que dicen los 10 mandamientos. Bien, yo creo que aquí lo que tenemos primero que hacer es la confirmación dentro de la Iglesia de lo que es justamente la enseñanza del Evangelio. En ella nosotros podemos ver estas verdades que han sostenido, afortunadamente, al hombre en su historia. Hay otras iglesias. En todas las iglesias, en todas las religiones, el hombre busca la iluminación, busca la superación, busca la verdad,
Pero en el caso de la iglesia, el Señor, que es la verdad y toda iluminación, viene al encuentro del hombre y lo encuentra para situarlo. De hecho, si volvemos sobre el encuentro entre Pedro y Jesús, cuando aún era Simón, y le dice su hermano Andrés, hemos encontrado al Mesías. Y dice el texto que cuando Jesús vio a Pedro, dice que se quedó viéndolo fijamente. Dice, algunos intérpretes en exégesis dicen, se quedó viendo como embelesado a Pedro, porque dijo, esta piedra la voy a pulir. Y en tanto, hace eso también con la iglesia cuando él determina que sobre esta piedra va a edificar la iglesia. Pero no es solamente en razón de un diseño, de una forma, sino de cómo iba a darle la solidez en valores y principios. Y hay uno en particular. A Pedro, en relación a los demás discípulos, se le pone sobre el tapete la autenticidad. Pedro es la transparencia humana, su intrepidez, su perspicacia, su impetuosidad, pero también digámosle, su afecto por el Señor, por las formas en que reaccionó frente al Señor. Y estoy diciendo esto para intentar explicar lo que sucedió en este viaje del Santo Padre. Esta autenticidad, pero también esta intrepidez, esta perspicacia o esta positiva, el Señor la fue puliendo, porque necesitaba a un Pedro con carácter. A mí me gusta decir en las homilías de repente, o en la universidad con los muchachos, que Pedro seguramente había sido como un medio diseño olanchano, zampado, porque tenía eso, ¿no? Esa característica de ser así medio atravesado, pero auténtico. Y el Señor entonces pule esa autenticidad, lo pone a la cabeza o lo pone como el cimiento de todo lo que iba a ser la comunidad apostólica, y luego a la iglesia le da también esta firmeza, esta solidez de fuerza, de valor, que hoy por hoy es patrimonio histórico de la humanidad en eso, valores y principios del Evangelio, la fuerza moral que ella no solamente tiene, sino también ejerce con todos los errores y los defectos humanos de quienes conformamos la iglesia. Pero entonces, cuando sucede esto, vamos ahora al hecho de cómo Jesús se presenta anunciando la buena noticia y diciendo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a salvar. Y la iglesia hace suyas esas palabras, y quien las hace sonar, en este caso, fue el Papa Francisco, diciendo, ¿quién soy yo para juzgar si son hijos de Dios? Por lo mismo, porque Jesús también lo afirma y lo confirma como enseñanza en y para la iglesia, para que con la iglesia lo diga el Papa Francisco. ¿Y quién soy yo? Porque Jesús lo dice. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve por él. Y parte del mundo son todos estos hermanos que de alguna manera forman parte de la mirada de Dios para verlos y tratarlos con misericordia. Padre, en este momento muchas personas, lo hablamos hace un ratito, usted no lo explicaba, pero sí me gustaría recalcar en eso, porque muchas personas dicen, ojalá y el Papa que venga pueda permitir el matrimonio de personas del mismo sexo, que el Papa permita de que los sacerdotes puedan casarse. ¿Hasta qué punto el Papa tiene incidencia en eso? Es un dogma, ciertamente, ¿no? Pregúntemelo otra vez y se lo responde en 2 letras. A ver, Padre, ¿qué ocurre si aquellas personas que están expectantes en este momento de quién será el Papa, puede el Papa decir, ok, sí voy a permitir que se casen las personas del mismo sexo, sí voy a permitir que los sacerdotes se casen, sí voy a permitir el aborto, qué sé yo? No para el matrimonio igualitario, porque primero pues a la base está la verdad de fe, que es un sacramento, y la iglesia no tiene la autoridad para poder cambiar una verdad de fe, porque es algo instituido por el Señor. Y ciertamente la iglesia es santa y pecadora, es humana y es divina. Es divina porque el dueño y el que la instituye es Jesús, es divino. Pero nosotros la formamos parte de ella, somos partícipes del misterio, pero no dueños del misterio. Correcto. Y entonces no, lo que va contra la naturaleza, lo que va contra la verdad de fe, lo que va contra la esencia del diseño original, originante. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer, y de ahí su proyecto para que
pudiera también no solamente darse la multiplicación, en el caso de la interpretación de la creación, sino para que en el diseño pensado por el Señor, concebido por el Señor, pues no puede haber una modificación, y tenemos que decirlo. Lo que pasa es que se difunde con una intención de ponerlo como normal y como natural. Sí es permitido y sí debe ser reivindicado y sí debe ser aceptado el matrimonio igualitario. No, ni es original ni es originante, porque no va a procrear, y el principio original del matrimonio, o digamos el objeto sustancial del matrimonio es la procreación, es la multiplicación de la humanidad, de la prole. Por supuesto, ni el Papa, no estábamos hablando exactamente de un sacramento, de una verdad de fe, pero sí de un mandamiento. El 5.º mandamiento dice: no matarás. Y si alguien dice permitamos el aborto, está contra la ley de Dios. No va a ocurrir. No va a ocurrir. El Papa decía, a propósito de la guerra, Papa Francisco decía: la guerra es una derrota. Y lo dijo justamente el domingo de Pascua, cuando él salió, volvió a decir justamente esa frase. La guerra es una derrota, el aborto es una derrota. No solo es un crimen, es una fatalidad. Y pensando en la posibilidad de que si los sacerdotes pudieran casarse o deben casarse, sí, porque el celibato es una disciplina eclesiástica. Sin embargo, debido a la realidad que acompaña la Iglesia y que debe acuerpar la Iglesia, es preferible. Yo en lo personal diría no, pero sí hay que tener en claro, para no entrar en situaciones ambiguas. Ajá. El celibato es ciertamente una disciplina eclesiástica. A nosotros se nos instruye desde la formación que para poderlo aceptar, para poderlo vivir, para poderlo asumir, es conocerlo tal cual es una manera de amar. Esta manera de amar fecunda, porque no es con la procreación, sino con la fecundidad espiritual, de generar vida con esperanza, de generar vida con alegría, de generar vida con la comunión. Y eso era algo que nos enseñaba a propósito su eminencia, nuestro cardenal Rodríguez, cuando nos daba la clase de bioética y en moral, generar vida, y todavía en las formaciones como sacerdote. Decía él que esta experiencia de opción de vida que nos provoca la vivencia del celibato debe ser fecunda en razón de vivirlo con amor, vivirlo con libertad, pero también vivirlo con ese propósito de generar vida. Bueno, ya aclarado, para que lo tengan en cuenta, muchas veces creo que hay temas de mayor trascendencia, pero los he traído ahora justamente para preguntarle al padre, porque es mejor escucharlo de la voz de quien lo vive. Evidentemente el Papa tendrá cantidad de situaciones por las que tendrá que intervenir, pues si el tema del celibato o el tema del matrimonio igualitario, más allá de que son los que hacen ruido, hombre, yo creo que hay temas de mucha más trascendencia. Lo del aborto sí lo respeto, porque yo diría que entre los temas de trascendencia hoy día, por el marco en el que estamos, es descartar este ruido o filtrar el ruido mediático de lo que pasa alrededor ahora mismo en la Plaza San Pedro. Descartar las conjeturas de si va a ser un cónclave largo, que si hay ahorita unas deliberaciones en conflicto, de si el Papa que va a venir va a ser de este tinte o del otro tinte. A mí me llama poderosamente la atención, y lo voy a decir como una referencia, a qué punto o a qué nivel podemos hablar de la acción espiritual o la conformación espiritual del cónclave. Están frente al fresco del juicio final. Sí. Y ahí hay unos detalles importantísimos, porque hay una idea de ¿cómo se dice? Una descripción de que el fresco tiene mucha gente al descubierto, desnuda. Claro. Y aparece Jesús con una mano, la mano derecha así, como un Hércules, y diciendo: te vengo a juzgar. Esa es la intención. Y por ahí a un costadito está la Virgen María, que se da la espalda y diciendo: esto es duro, porque pues ella es madre con un amor infinitamente maternal, espiritual. Pero cuando esa imagen de Jesús está en el centro del fresco y aparecen ahí las diferentes imágenes humanas que están desnudas, en el tiempo en que se presentó el fresco de Miguel Ángel, hubo quienes reclamaran:
pero es que el hombre debe ponerse frente al Señor con la verdad, no con su verdad para justificarse, sino con la verdad, es decir, con la desnudez que lo pone frente a la misericordia. Y entonces este fresco está frente a los cardenales cuando llevan su papeleta y la van a poner en la cantina, que es este lugar del depósito. Y entonces no van ahí movidos, porque las imágenes, justamente la enseñanza de las imágenes, ahí está el fresco. Las imágenes evocan una realidad que, digamos, aporta al sentido, que aporta a la conexión con el misterio, y en este caso, imagínense, la imagen del juicio final, y que estén ahí, porque decía San Agustín al final no era San Agustín, San Juan de la Cruz, que seremos juzgados en el amor. Entonces, pues eso, con nuestra realidad humana, con nuestra realidad personal, y lo que estamos haciendo a conciencia. Si fuera el cardenal, ¿verdad? Un cardenal que está ahí tiene que saber que se ve frente al juicio, viene el Señor a juzgar, y donde hagas una cosa claro, con mala intención. Claro. Yo digo que estas cosas son las que deberíamos apreciar más en esta instancia vamos, ya qué significó la primera fumata. Justo, son 133 cardenales, un montón de gente de un montón de lados que no se conoce, que están encontrándose, que están conociendo, que están dialogando, que están orando, que están conversando, porque están los alimentos, están los espacios también de las habitaciones, tanto en Santa Marta de 1996 claro, como en la vieja Santa Marta, que a propósito sirvió para acoger en dos momentos importantes a la gente con cólera, la enfermedad que se dio en el primer momento, y luego a muchos hebreos que tuvieron que ser resguardados ahí por la iglesia en su momento. Esta es la Santa Marta Vieja. Ajá. Y ahí pues están alojados hoy los votantes de este cónclave, pero la atmósfera, el clima y la estancia es espiritual. Entonces, apuntar hacia eso y no hacia los vaticinios que están jugándose en apuestas y estas cosas. Yo creo que ponerle filtro a todo esto, yo creo que viene bien, por los minutos que quedan del programa, que es más poner el énfasis en esto. Nosotros podemos ser, con nuestra oración, el soporte orante de los cardenales. Claro. Y pidiendo expresamente el Espíritu Santo para cada una de las deliberaciones o de los diálogos, de las presentaciones y de las votaciones. Porque luego viene todo el ejercicio propiamente dicho de escrutar los papeles. Claro. Hay 3 escrutadores, uno que lo abre, uno que lo lee y otro que lo va tejiendo. Ajá. Para llevarlo luego a la chimenea, si es correcto, chimenea con el clorurato. Ajá. Para que salga blanco, y si no, pues en la chimenea donde va a salir negro. Me llamaba la atención porque inclusive esos pequeños detalles que están en el interior y que fueron descritos o visibilizados antes de que empezara el cónclave, que la chimenea más reciente es de 2005, cuando la elección de su santidad Benedicto. Pero la otra tiene inclusive inscritos los papas que fueron elegidos desde que se estaba usando, creo que 1934, 38. Correcto. Y entonces qué interesante, porque estas cositas las va haciendo la iglesia. Sí. Quiere decir que en la que salga fumata blanca, van también a registrar probablemente a los últimos que se han elegido, lo van a marcar en la fumata. Sí, son datos muy interesantes. Padre, ¿es falta de fe el hecho de que sabemos que son 133 cardenales electores, en donde hay de 72 nacionalidades, y se habla del Papa Negro, y que empiece a decir la gente, es que Nostradamus lo dijo? Hombre, ahí hay 133 posibilidades de ser Papa, los 133 tienen las posibilidades. Es falta de fe empezar a mencionar que Nostradamus, que no sé qué. Están los cinco más nombrados, mencionados, y que no está Sará, que debería ser más sonado que Ambongo. Ajá. Fíjese que hay algo aquí. Por eso el filtro, ¿no? Que si lo dijo Nostradamus, que la profecía de Malaquías, no, yo diría, cada que comenzamos el año siempre tenemos una especie de actitud frente a cada día es una sorpresa. Claro. Y estos 133, cada uno de ellos, más allá de ser una probabilidad en la elección, pueden ser una sorpresa.
Correcto, correcto. Es ponerle filtro. Es Ocurrió con el cardenal Bergoglio. Exacto, no era favorito y es una sorpresa, sí, traído, como dijo él, del confín de la tierra. Sí, y entonces, del mismo modo, cada uno de los cardenales hoy en elección están ahí no solo como probables o como improbables, sino como sorpresa. Correcto. Y entre la sorpresa es que dentro de unos minutos, una hora, 2 horas, ya estén deliberando de nuevo para que la primera fumata de la tarde elija. Esa es sorpresa también. Correcto. Dios y lo decía el Papa Francisco a modo de una, y decía él, una ecología integral. En el Laudato Si, en el capítulo 4, él hablaba de el detalle de dejarnos impresionar, de dejarnos sorprender. Y el Señor sorprende en la naturaleza, el Señor sorprende al hombre con el hombre. Claro. Y entonces creo que eso no podemos dejar de tenerlo. Si nos dejamos sorprender, a lo mejor el Papa que sea elegido, lo vamos a llamar Santo Padre y será un Santo Padre. Sí. Para elegir a Clemente X, pasaron cerca de 3 años de cónclave. Claro, eran unas condiciones diferentes. Sí, correcto. Fueron 29 meses. Sí, fue una locura esa. Obviamente eso ya no ocurre ahora, pues, porque en aquel entonces las tensiones políticas y también dentro de la iglesia eran bastante fuertes. Pues ahí había una situación, supongo que, yo ni voy a presumir historia ni mucho menos, pero lo que se ha puesto sobre el tapete para o cultura general. Para conocerlo, sobre todo en este contexto de la muerte del Papa Francisco y esta elección, es que pues había mucha división, pero habían muchos elementos que incidían quizá en el no acuerdo. Pero lo interesante es cómo también una práctica propia de la iglesia se orilla, digamos, la elección, y es cuando se restringen del alimento y solo se les empieza a dar pan y agua a los votantes. Es donde surge el cónclave. Y entonces ahora sí se van a poner de acuerdo porque no se mueren de hambre. Cierto. Padre, ahora ya para que nos explique un poquito también, Dominique Mombarti, creo que es el cardenal quien se encargará de anunciar al mundo el nuevo. Él es protodiácono. Él es el cardenal diácono. Ahí están el cardenal presbítero, cardenal episcopo, que sería en este caso el ex secretario de Estado. Correcto. Principal, ¿verdad? Por eso se pone también como decano del colegio de cardenales, y luego los cardenales presbíteros, que son en su mayoría un poco más de 90. Y luego hay diáconos, pero en este caso el que será el encargado de anunciar, de ese anuncio bonito, ¿verdad? Anuncio Vobis Magnum Dominum. Sí. Es interesante. Sí. Pero él es diácono, es sacerdote. ¿Cómo funciona eso? Debe ser obispo. Sí, desde luego es cardenal, ¿verdad? Como obispo, cardenal, creado cardenal, y puesto en la categoría de los cardenales, digamos, los 3. Cardenales diáconos, cardenales presbíteros y cardenales obispos. Y en el caso de él, que se lo llama así protodiácono, ya porque es el primero, digamos, en la antigüedad, es el primero de los cardenales diáconos que queda dentro del colegio cardenalicio. Bueno, Padre, muchas gracias por esa catequesis que nos ha compartido esta mañana. Sin duda ha sido, y quedarán muchas cosas por conversar, pero queremos, antes de despedirnos, leer un par de mensajes si lo tenemos, si nos da el chance, porque ya estamos contra el reloj, para pues a nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. Saludos, Dios les siga bendiciendo, dice doña María Sagrario Aguilar, de Villanueva Cortés, mire, Padre. Bueno, qué bueno. Saludos y bendiciones. Yo creo que ahora mismo todos están conectados. Rapidito dice, los sacerdotes al casarse tendrían que dar comienzo a tener una actividad económica, dado que para los feligreses no aplica sostener a un hombre con una familia. Bueno, puntos de vista. Es un criterio, sí, y es válido. Sí, de acuerdo. Es válido porque Pablo lo sabe decir, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Padre, muchas gracias, oye. Hombre, con gusto, Carlitos. Qué bueno estar aquí. Gracias al Padre Víctor Ruiz. Solo decir, sí, pues un saludo a su teleaudiencia, pero especialmente, por favor, oremos, porque lo que acontezca hoy también nos implica desde que estemos orando, y esto más, cuando salga la fumata blanca, no nos alegremos de que alguien va a tener el poder de la iglesia,
más bien arrodillémonos pidiéndole al Señor que se apiade de él. Así es. Sí. No funciona así, no funciona así. Bien, gracias a ustedes también que nos han acompañado en Diálogo de Impacto. Le invito a que continúe con Hola Honduras. Ani Romero y Andrómeda Díaz con todos los detalles. Y esté pendiente que a lo largo de la mañana también estaremos conectándonos en Roma para poder llevarles este momento, lo que ocurra. Y como bien lo decía el Padre, siempre a través de la oración. Con permiso.